Things fixed now. So for our next talk, I will introduce you. It's a very big pleasure for me to introduce you to Andrea Cristina Paula Lima. She's from Brazil, from Rio de Janeiro, and she did her PhD in biological chemistry in the Institute of Medical Biochemistry in the Federal University of Rio de Janeiro in Brazil. After she came to Chile, and now she's doing research on Alzheimer's disease, basically on the role of several molecules involved in neuroinflammation, especially in Alzheimer's disease. And it's a very big pleasure for us because last year she was selected as the best female scientist in Chile. So it's a very big honor for us to have her here. Thank you very much, Andrea. So I leave you. Es la primera vez que estoy en Concepción, pero no es la primera vez que colaboro, que publico con Concepción, ¿cierto? Nosotros hemos hecho algo junto con Fernando y Aguayo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el doctorado todavía. Sí, y tú estás en pregrado. Sí. Y bueno, es un gustazo conocer esa ciudad. Yo hace mucho escucho del campus y es realmente sorprendente cómo te impacta positivamente, aun cuando te hablan tanto de él. Yo les voy a contar hoy día sobre neuroinflamación y enfermedad de Alzheimer. Primera parte, yo voy a hablar un poco más sobre efectos del péptido beta-amiloide en neuronas de hipocampo, en su relación con el calcio y con las especies reactivas de oxígeno, y después voy a entrar al final de la charla a la parte de neuroinflamación, que es lo que yo estoy haciendo. Estoy tratando de empezar ahora una línea con esto. ¿Sí? También quería agradecer al Franco por hacerme menos ignorante en un tema que yo intuía así, pero ahora los argumentos son claros. Yo creo que para cualquiera que estuvo aquí en esa charla puede defender argumentos importantes frente a situaciones importantes, científicos y psicológicos, que permitan que las personas puedan vivir de la manera como les corresponda, ¿no? Como les convenga. Yo trabajo ahora en el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de la Facultad de Odontología, ¿sí? Y ahí van a ver que existe relación entre Alzheimer y dientes, al final. Bueno, primero, números. Yo creo que eso, no sé si empecé eso o no. ¿Empecé? Ya. Yo sé que ustedes escucharon mucho de Alzheimer, como que la enfermedad típica que todo el mundo o toca directo o toca tangencialmente con algún ejemplo, pero es importante hacer varias colocaciones sobre esta enfermedad porque tiene un impacto global. Esos son los números que fueron publicados en Alzheimer's Association en 2015, que son realmente impresionantes. Nosotros tenemos actualmente, o sea, más que actualmente, porque eso fue en 2015, eso debe ser más ahora, porque a medida que pasan los años eso aumenta. 1 en cada 3 segundos tenemos un caso de Alzheimer nuevo detectado en el mundo, ¿sí? Actualmente, entre 2015 y 2018 debe haber crecido el número, pero tenemos casi 50 millones de personas con Alzheimer y se espera que el 2050 eso triplique. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos más viejos, porque envejecemos, porque es una enfermedad cuyo principal factor de riesgo es la edad. Tú no tienes Alzheimer a los 15 años, ¿cierto? Eso es condición. Pueden haber algunas situaciones en que ocurra algunos determinantes genéticos que permitan, que hagan con que el Alzheimer se exprese un poco antes de lo normal, que son a partir de los 65 años aproximadamente, pero vas a ver que hay personas por ahí con 50 años que pueden empezar a tener Alzheimer, y esas son las formas familiares que tienen que ver con la genética y que son hereditarias. Pero el 90% de los casos, por lo menos con los genes que nosotros conocemos que tienen que ver, no están alterados. Entonces, algo propio del envejecimiento. Hay un cambio en el envejecimiento y una acumulación de factores que lleva a que nosotros tengamos esa enfermedad, ¿cierto? Y fíjense aquí los gastos
los gastos en Alzheimer actualmente son mayores que los valores de mercado de Apple y de Google juntos, ¿cierto? Entonces, es un tremendo impacto a la economía mundial. Y ahí yo les muestro, esa persona se llama Auguste Deter, ella fue la primera paciente diagnosticada con Alzheimer descrita por el doctor Alois Alzheimer en 1907, era psiquiatra él, y ella fue a su consulta con su marido, porque ella, a diferencia de uno, era una persona muy educada, muy cordial, y no tenía nunca había hecho una escena de celos en su vida. Y de repente él llegaba y lo olía, y le gritaba, y le decía, ¿dónde anduviste? Un tipo de comportamiento que él no reconocía en ella, ¿sí? En su mujer. Entonces la llevó. Y bueno, él la estuvo acompañando, tenía varios cuadernos, eso es una transcripción de uno de sus cuadernos, uno de los días que lo fue a visitar. Y mira lo que dice. ¿Cuál es tu nombre? Y ella dice Augusto. ¿Y tu apellido? Augusto. ¿Y el nombre de tu marido? Ah, creo que es Augusto. Oh, ¿tu marido? Oh, sí. ¿Y usted cuántos años tiene? 51, eso era cierto. ¿A dónde vive? Yo estuve en su casa. Uy, disculpe. ¿Eres casada? Vendo al revés. ¿Eres casada o estoy confundida? ¿Dónde estás ahora? Estoy aquí, allá, en cualquier lugar. ¿Dónde está su cama? ¿Dónde debería estar? O sea, ¿qué se nota aquí? Hay dos cosas aquí importantes en esta. Uno, tiene un problema de lenguaje con los nombres. Y dos, no puede ubicarse espacialmente, ¿sí? Eso es uno de los primeros cambios importantes que ocurren en el Alzheimer. Si una persona sale de su casa a la panadería, que siempre fue toda la vida, y de repente se desorienta, no sé para dónde está la panadería, eso es un signo importante de desorientación espacial. Y después, un poquito más tarde, ¿qué está comiendo? Ella estaba comiendo puerco, y ella dice espinaca, no puede nombrar, ¿te das cuenta? Los nombres tienen una confusión de los nombres. Y después ella dice, él dice, escriba un 5 y ella escribe una mujer. Ahora escribe un 8 y ella escribe Augusto. Y mientras ella está escribiendo eso, ella repite esa frase que quedó clásica en Alzheimer, que es I've lost myself, yo me perdí de mí misma, porque ella está teniendo dentro de toda esa desorientación la conciencia de que algo le está pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta hoy, después pasado todo ese tiempo, no tenemos tratamiento. El curso de la enfermedad es de 8 a 10 años, lo que significa, imagínense una persona con una enfermedad que es discapacitante por 10 años, ¿cierto? Y que cursa además con pérdida de memoria, que finalmente son nuestras identidades, ¿no? La memoria de lo que uno vive es lo que construye nuestra identidad, entonces es muy difícil para el entorno de esa familia lidiar con eso. Entonces nosotros, junto con el profesor Pedro Maldonado, que tiene todo el equipo para mediciones electroencefalográficas y el eye tracking al mismo tiempo, nosotros con Enzo Brunetti, que en ese momento estaba haciendo ahí la investigación postdoctoral, y la doctora Lizzie Berings, que es una especialista en detección de Alzheimer. Es súper difícil clínicamente diagnosticar la enfermedad, necesita, no es una persona cualquier que está en una urgencia que puede diagnosticar el Alzheimer. Tú necesitas un especialista que tenga ciertos criterios y conocimientos. Entonces ella nos separó pacientes que tienen déficit cognitivo leve con amnesia tipo Alzheimer, tipo amnésico, perdón. No es un paciente Alzheimer, sino que está todavía en una condición de probablemente va a desarrollar. Y ella tiene un ojo muy bueno para eso, entonces selecciona muy bien los pacientes. Y junto al grupo nosotros hicimos esas mediciones. Si ustedes ven aquí, eso es una pantalla.
Y el sujeto tiene que hacer típica tarea de memoria espacial que hacen las ratas, el Morris Water Maze. Ustedes vieron por aquí algunos experimentos de Morris Water Maze, tienen que ubicarse basados en las claves visuales que están en la pared, nadar y encontrar una plataforma para no morir ahogada, así, básicamente. Si la plataforma no se encuentra en un minuto, aparece la plataforma y la rata o la persona ve que la plataforma está ahí. Eso se repite en 15, 20 veces en el caso aquí, y estas repeticiones, a lo largo de esas repeticiones la persona va aprendiendo a encontrar el mejor camino para encontrar la plataforma. Básicamente eso. Entonces, ese es un ejemplo de un primer trial. ¿Estás riendo tú o yo? Ahí. Entonces ahí están las claves visuales en la pared, una ventana. Y basado en esas claves, tienen que encontrar la plataforma. Con el cursor del computador, del teclado. Ah, disculpa, pasé la... Ese es el primer trial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja? ¿Ah? ¿Está maluco? ¿Qué no me deja? ¿Qué? Ahí. Entonces ahí está tratando de ubicar la plataforma. Y no es fácil, ¿eh? Nosotros todos hicimos el test, es horrible encontrar la plataforma, es angustiante porque hay personas mirando, te sientes medio burro, ¿me entiendes? Porque están intentando y no logras, ¿ves? Es difícil, no es una cosa que cualquiera puede hacer. Y ese grado de dificultad permite discriminar las habilidades, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que va a pasar el tiempo, va a buscar en el primer trial. Está la puerta, mira de nuevo, se gira, nada para allá, nada para acá, y no la va a encontrar hasta que la plataforma va a aparecer en algún momento. Ahí está, apareció. Pasaron los 60 segundos. Ah, entonces me dirijo hasta allá, y ese es otro control. Cuando me dirijo hasta allá, muestro que puedo manejar el control, que no tengo déficit visuales, ¿se dan cuenta? Entonces, hay varios controles. Y después que aprende, es eso que nosotros vimos, el otro video que vimos, es que ahí. En que en el trial 15 ya aprendió cómo se hace para llegar a la plataforma, entonces cuando aparece negro es porque llegó. ¿Sí? Entonces de repente va a aparecer negro, ahí. Entonces encontró en menos de, muy rápido, ¿sí? Entonces así. Y esto hicimos con los diferentes grupos de pacientes y vimos que en el caso, bueno, los jóvenes, si ustedes miran el primer, dan altas vueltas, en el segundo ya están capos. Encontrar la plataforma. Y ese está al revés, ¿no? Perdón, eso está al revés. Pero aquí el control más viejo, algunas demora un poco más para encontrar, pero al final también encuentra. Y el grupo Alzheimer se da vuelta y es más impresionante también que el hecho de que no se da tantas vueltas, sino que más bien quedan parados mirando. ¿Sí? Todo eso se cuantifica. Son varios parámetros. Entonces pudimos establecer que tienen diferencias en el número de errores, en la latencia para llegar a la plataforma, incluso en la velocidad. Es muy fácil diferenciar la conducta ya en esos pacientes que no son Alzheimer todavía, ¿se dan cuenta? Y además, como nosotros tenemos el eje acoplado al eye tracking, nosotros podemos hacer una cosa que es bien interesante. Podemos mirar el registro justamente, electrofisiológico, justamente cuando la persona está mirando la clave. No es cuando está aleatoriamente haciendo cosas, sino que cuando está mirando. Cuando fija y va a ubicar, ¿sí? Entonces, de esto, nosotros hicimos la comparación. Primero, ¿cómo miran los diferentes grupos? Ese es un mapa de calor mostrando dónde está la mirada concentrada. Mientras más rojo, más concentra la mirada, mientras más azul, menos. Entonces nosotros vemos que los jóvenes y los adultos mayores, de la misma edad que los otros,
tienen la misma conducta, miran rápido a la pared y luego miran al agua. Están concentrados en el objetivo contra la plataforma. Mientras que estos no salen de la pared. ¿Se dan cuenta? Están tratando de ubicarse. Y los potenciales relacionados a la fijación son completamente diferentes. No solo, si nosotros miramos aquí, son 3 tiempos distintos dentro del mismo experimento. Pasa que en los controles hay una activación en la corteza visual muy alta, ¿sí? Y que se propaga hacia las zonas frontales y ejecutivas del cerebro, y que en el paciente con deterioro cognitivo leve, no solamente hay menos activación inicial, pero lo más marcante es que no se propaga esa información. Queda indetenido. Y en eso nosotros estamos tratando de entender qué es lo que pasa en ese cerebro, ¿cierto? Entonces, bueno, sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa, eso está descrito cuando hicieron la autopsia de August Deter, se veía un cerebro reducido, un cerebro con un hipocampo sobre todo, muy reducido. Nosotros tenemos una reducción a partir de los 40 años normal en todo el mundo, va reduciendo el tamaño del hipocampo, pero eso en Alzheimer, la curva es mucho más acentuada, ¿sí? Y las lesiones características que se observan en ese cerebro son los ovillos neurofibrilares constituidos por proteína tau hiperfosforilada, que son intracelulares, y las placas seniles, que son extracelulares, que mayoritariamente están compuestas por el péptido beta-amiloide. Y esas dos lesiones aparecen primero en el hipocampo, en la corteza entorrenal, y a la medida que avanza la cosa, se van a las zonas más frontales del cerebro. Y ahí se sabe que la presencia de estas lesiones, alrededor de estas lesiones están neuronas disfuncionales, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de dónde viene? Y esa placa senil, que está aquí, que es compuesta mayoritariamente por el péptido beta-amiloide, fue estudiada, además tiene un montón de otras cosas, no tiene solo beta-amiloide, tiene todo lo que se une al beta-amiloide, ¿ya? Pero, ¿de dónde viene ese péptido? Ese péptido en realidad está, todos nosotros lo producimos, todos. Ahora estamos produciendo beta-amiloide, ¿cierto? Lo que pasa es que a partir de la APP, que es una proteína que está en la membrana celular, lo que pasa es que por algún motivo, que desconocemos todavía, eso se empieza a acumular más de lo que se debía, o porque se produce más, o porque se degrada menos, ¿sí? ¿Cómo es un pedacito de una proteína que está inmersa en la membrana? Adivinen que tienen aminoácidos hidrofóbicos y es electrostático. Entonces, todo se pega al amiloide, ¿cierto? Inclusive el mismo. Entonces, si él está en mucha cantidad, ¿qué es lo que hace? Agrega, ¿ya? Y agrega en diferentes conformaciones. Pueden ser las fibrillas, que son las típicas que están presentes en las placas seniles, y son estáticas, insolubles. Están agregados amorfos que no tienen una forma específica definida, y están esas formas organizadas que son los oligómeros, que son solubles, y nosotros hemos estudiado por los últimos años. ¿Qué pasa? Nosotros, claro, vimos las placas, está la amiloide, fibrilla, hacemos fibrilla en el laboratorio porque podemos hacer cualquier una de esas formas. Todas esas imágenes aquí son mías del microscopio. Yo puedo, dependiendo de las condiciones de temperatura, presión que ponga, puedo hacer las diferentes formas en el laboratorio. Y tomo la fibrilla, trato un cultivo celular de neuronas que está ahí. Eso es un live dead, en verde están las vivas, en rojo están las muertas. Cuando trato con las fibrillas, ¿qué es lo que pasa? Mueren neuronas. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es debido a la pérdida neuronal que es causada por las fibrillas de amiloide. Esa era la idea entonces. Sin embargo, en el 2002 pasó que hubo ese paper en Nature Neuroscience que mostró que la inmunización revertía los déficits de memoria causados por el beta-amiloide. Ahora, si eso es causado por muerte neuronal, ¿cómo se va a revertir? ¿Sí? Si el péptido fibrilla mata a la neurona, está muerta. ¿Cómo se revierte eso? Hay algo más que explica. No puede ser la muerte neuronal.
Entonces, eso dio una idea, que es la que estamos aceptando más hasta ahora, de que las fibrillas en realidad son una estructura estática, que son como una forma que el organismo la organiza para justamente no dejarla embarrada en el cerebro entero, y queda concentrada, entonces solo las neuronas que están alrededor mueren. Mientras que esos oligómeros que son solubles van con el líquido cefalorraquídeo esparciéndose por todo el cerebro, y si bien en concentraciones bajitas como están presentes en el cerebro no matan a las neuronas, sí las hacen disfuncionales. Y después las neuronas disfuncionales, obviamente el destino de lo que no se usa se muere, ¿cierto? Entonces, tomo el oligómero, trato un cultivo, ese cultivo no se muere, pero mira lo que pasa. Si yo pongo un anticuerpo después contra oligómeros del beta-amiloide, habiendo lavado el cultivo con PBS varias veces durante la inmuno, yo todavía veo oligómeros de beta pegados en todas las prolongaciones. Eso, en 3 minutos, si yo pongo oligómero, lavo, está todo pegado, así, y no sale. Y eso es otra cosa muy importante que pasa. Hay un aumento de calcio. Yo no voy a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero ustedes ya vieron que el calcio hace todo, ¿no? Hace morir, hace vivir, hace la célula funcionar, hace defuncionar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una misma molécula haga todas esas cosas? Un mismo ion, no es una molécula, es un ion. ¿Cómo? No voy a tener tiempo de contarles mucho, pero fíjense que esto es una señal como esa que vieron aquí. Una señal que no es de alta intensidad. No es un pico muy alto. Es un aumentículo ahí que va en 1,6, 1,7, pero duradero en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La señal de calcio va a determinar respuestas completamente diferentes dependiendo del patrón como ocurra, ¿cierto? Entonces, esa señal es al contrario de la señal que está asociada al High Frequency Stimulation de la LTP, que es una señal de alta intensidad y muy corta duración, ¿cierto? Ta, 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 ta. Y eso es una cosa que dura en el tiempo bajito, alto. Esas señales están mucho más asociadas con la activación de fosfatasas y las otras señales están asociadas con la de quinasas, que es fosforila, ¿cierto? Entonces eso determina que el mismo calcio, dependiendo de su frecuencia e intensidad, vayan a determinar respuestas completamente diferentes como son el LTD y el LTP, ambas dependen de calcio, ¿está? Entonces, y esto también no voy a tener tiempo de contar mucho, pero tiene que ver con muchas cosas, entre ellas los varios canales de calcio que están presentes en la membrana, los canales de calcio que están presentes en el intracelular, que son sumamente importantes. Una cosa sí que no voy a dejar de decir. El calcio, cuando entra en la membrana, esa idea fantasiosa que nosotros tenemos de que se abre la membrana, entra el calcio y pasa todo, no es así. Porque el calcio va a entrar y va a ser quelado inmediatamente, no tiene capacidad de difusión en el citoplasma no permite que el calcio difunda, ¿me entiendes? Entonces queda ahí restringido. Si tú tienes una espina dendrítica que tiene una activación por calcio ahí lejos del soma, ¿cómo cambia la información genética aquí, en el núcleo? ¿Cómo? Tiene que explicarse por un mecanismo de propagación de la señal de calcio intracelular, que depende básicamente de esos dos tipos de receptores que están aquí, que son el receptor de IP3 y el receptor de rianodina. Entonces, aquí hay más calcio de que afuera, de que cualquier parte. Hay una concentración de calcio muy alta dentro del retículo y que permite que tú, como señalización, estés liberando calcio on demand dentro de la célula para hacer la función que se necesite. Eso es importante, tanto para la función como para la disfunción. Y en ese caso, yo he trabajado en el postdoc, en iniciación, bastante con ese receptor, que es el receptor de rianodina, que además tiene una gracia. Es un canal de calcio. Este es un experimento de activación de canal único en bicapa de membrana. Ya tomas el RIR, lo pones en una bicapa fosfolipídica con los lípidos que ya sabemos que funcionan. Y vemos que en una situación normal, que es parcialmente oxidada, el canal tiene un patrón de respuesta a calcio, porque fíjense que el mismo calcio
es su agonista. Entonces, entra un calciocito por un canal de calcio de membrana, NMDA, voltaje dependiente, lo que sea, entra un calciocito. Este calcio es capaz de activar este receptor, es su ligando. Se abre el receptor y sale calcio también por entre medio de él hacia el citoplasma, ¿ya? Y con un patrón gaussiano de concentración de calcio. Poquito calcio no lo activa, pero a medida que va llegando a una concentración alta lo activa un máximo y después ya mucho calcio ya lo cierra. ¿Sí? Ahora, si nosotros jugamos con la oxidación de ese canal, en una situación completamente oxidada, las neuronas, o en el caso la bicapa, el canal, lo que pasa es que una concentración mucho más pequeña de calcio es capaz de activarlo y dejarlo abierto por mucho más tiempo, cuando está oxidado. Cuando está reducido, no importa cuánto calcio le metamos, no abre. ¿Ya? Entonces es un sensor redox, además. Y nosotros vimos que, claro, ese fue el paper de 2011, vimos que la señal de calcio esa que vimos allá, que es larga duración y todo, se inhibe tanto si tú bloqueas algunos receptores en la membrana como el NMDA, pero también se bloquea parcialmente si yo bloqueo el receptor de renodina. Y ahí pensamos que ese pequeño aumento es lo que responde por la entrada de calcio. ¿Te das cuenta? Y todo esto, toda esa amplificación aquí no ocurre, ya sin el RIR activado. Y además modulo con antioxidantes, porque si reduzco el ambiente, también tengo menor señal de calcio, ¿ya? Que es lo que nosotros hemos jugado. Entonces, y ese calcio cuando sale del retículo, va al citoplasma, yo no les dije, pero hay otro organelo que juega roles también en la señalización, es la mitocondria. La mitocondria, si tú tienes unos transportadores que solo pueden ingresar calcio a través de esos transportadores cuando hay mucho calcio. Tiene una afinidad que solo permite que cuando haya mucho calcio entre en la mitocondria. Entonces, cuando salgo, imagínate el retículo tirando calcio a la boca de la mitocondria, ¿qué es lo que pasa? La mitocondria capta calcio. Y eso hace, cuando pongo al amiloide, esa es una mitopericana invertida, eso significa que esconde su fluoróforo cuando une calcio, entonces baja la fluorescencia. Entonces vemos que cuando pongo a beta, tengo un aumento de calcio en la mitocondria, y cuando bloqueo el receptor de rianodina, sea con rianodina o con N-acetilcisteína, que es un antioxidante, ese calcio no entra a la mitocondria. Eso tiene consecuencias, obviamente. La mitocondria es la principal productora de ROS, ¿cierto? De especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que vemos es que la beta aumenta la expresión. Cuando ponemos a beta, libera calcio del retículo, entra en la mitocondria, la consecuencia es que aumenta la producción de ROS y se fragmenta además toda la red mitocondrial. Esa mitocondria que en una neurona es un tallarín, una red que es conectada y todo, se fragmenta. Y nosotros estudiamos eso un poco más a fondo, así con Stephen Hartel, que nos permitió dividir las mitocondrias en diferentes tamaños, y vemos que en una neurona control tenemos mitocondrias mucho más largas, de mayor a 7,5 milímetros cúbicos, y a la medida que ponemos amiloide concentración dependiente, tenemos un efecto que disminuye los filamentos y aumenta las mitocondrias de menor tamaño. ¿Ya? Y además, si medimos el estado de oxidación de la neurona, está toda oxidada. Si medimos las interleucinas, que son inflamatorias, como interleucina 1 beta 6 y TNF-alfa, están aumentadas. Pero si yo uso esos antioxidantes para bloquear la entrada de calcio a la mitocondria, bloqueo también la producción de ROS, eso es mitosox, estoy midiendo ROS, ¿ya? Entonces la beta aumenta, pero si yo pongo el antioxidante, eso disminuye también así el estado de oxidación. Entonces, si yo juego con el balance redox de la neurona, tengo menos calcio y menos consecuencia, ¿ya? Tú no puedes matar eso porque también de eso depende la función de la célula. Entonces es un juego que no puedes bloquear completamente el receptor de rianodina tampoco. Y el NAC, la N-acetilcisteína ha sido bien interesante porque es el principal donador, ¿cómo se dice eso en español? El precursor de la síntesis de glutatión, que es nuestro principal antioxidante
en las células y está usado en la N-acetilcisteína. Si tú tienes una de esas sobredosis de paracetamol que son utilizadas para las personas para suicidarse, si tú tomas una cantidad de pastillas de paracetamol sobre tu peso, eso causa un daño hepático letal en pocas horas. Como 2-3 días estás muerto. Pero si dentro de las 12 primeras horas tienes una carga con N-acetilcisteína brutal, así a los niveles de milimolar, te revierte el daño y la persona se salva completamente. Así de potente la N-acetilcisteína. Y está utilizada terapéuticamente para varias cosas. Inclusive está en test clínico para Alzheimer también. ¿Ya? Y ahí vimos que la fragmentación de la red mitocondrial es bloqueada también. Entre otras cosas, muestro un ejemplo que es como el final, pero está bloqueada cuando yo retrato las células con N-acetilcisteína. ¿Ya? Habiendo hecho todo eso con células, nosotros pasamos para ver si el NAC funciona también en las ratas. Entonces, ¿qué hicimos? No tenemos un modelo transgénico porque yo siempre estuve interesada más en lo que pasa con el amiloide. Todavía tengo en la cabeza el tema de resolver el amiloide antes de tener otras variables entre medio. Entonces, inyectamos el beta-amiloide bilateralmente en el hipocampo y ahí vimos, eso lo hizo Jamilé Moore en su tesis de magíster y el doctorado, vimos que tenemos defectos en un test de memoria que es parecido al Watermaze, pero es seco para no darle a la rata el problema del estrés por nadar y todo. Entonces tienen que encontrar una recompensa en uno de esos pocillos y también lo que el output es si llega más rápido por la línea amarilla o se da muchas vueltas por la línea roja, ¿cierto? Entonces tú mides los parámetros y claro, las ratas inyectadas están con problemas de memoria y tienen mucho menos CFOS, que es un gen de expresión temprana, ¿no? Asociado a la sinapsis de aprendizaje. Las ratas aquí están aprendiendo, por lo tanto expresan CFOS, el control, y estas no aprenden, no expresan casi nada. Es realmente lo más llamativo fue el CFOS de todos los resultados que nosotros hemos tenido. Y cuando hacemos las bilayers para ver canal único, vemos que efectivamente, cuando inyectamos amiloide en la rata y vemos el hipocampo, el RIR como está más oxidado y más activo. ¿Ya? Y la consecuencia de eso, que tampoco cuento mucho acá, es que baja la expresión del mismo receptor de rianodina y una de esas formas súper importante para la memoria. Entonces se dan cuenta que es como una consecuencia. Tú tienes una overactivación de calcio. Como respuesta trata de bajar eso, bajando la expresión de un receptor que es súper importante, entonces termina dañando la memoria. Esa es más o menos la historia. Y si tú pones NAC, 21 días, una alimentación oral de 21 días de las neuronas, nosotros tenemos una mejora en todos los parámetros impresionante a la medida que pasan los días. Eso, el NAC es el gris oscuro comparado con el ABO solo. Siempre tenemos una mejora bien impresionante y tenemos menos oxidado el hipocampo por lo contenido de GSH, tenemos mucho más y tenemos revertido también ese daño en RIF2 que nosotros hablamos. Ahora bien, eso está acompañado con todo esto de amiloide que mostré ocurre, lo vemos y todo, pero últimamente se está discutiendo a propósito que nosotros no hemos podido encontrar una cura para la enfermedad. El hecho de que estemos mirando, como por ejemplo, dijeron que la enfermedad de Alzheimer en ese review sería un elefante y que nosotros nos miramos mucho aquí en la trompa y en la oreja y hay muchas cosas que nos estamos olvidando de mirar que pueden ser importantes para la enfermedad y a lo mejor por eso no resolvemos. Y dentro de eso viene fuerte esa hipótesis de la inmunidad innata de que el beta, como es una basurita en el cerebro, termina por activar los receptores TLR, los toll-like, son los receptores que típicamente responden a bacterias. ¿Sí? Entonces, y activa entonces toda la glía a producir cosas que finalmente dañan a la neurona. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, se está admitiendo que hay muchos otros factores de riesgo para la enfermedad aparte de la edad. Por ejemplo, un trauma cerebral que podría llevar a la liberación de toxinas
inflamación sistémica, la presencia de bacterias donde no debieran siempre, o factores genéticos, y esa cosa de la salud oral, que es lo que yo quería llegar ahora, que está bien de moda últimamente porque se ve una relación epidemiológica entre periodontitis y Alzheimer. Pero eso es ridículo porque Alzheimer, más de 65 años, 1 en cada 4 tiene, periodontitis casi todo el mundo, casi 100% de las personas tienen. Entonces, como tener una relación epidemiológica no es tan, ¿cierto? Entonces, pero sí, esa cosa de la activación de los toll-like receptors, que puede ser, dependiendo del serotipo bacteriano o de lo que sea el estímulo, puede determinar dos respuestas completamente diferentes, como un patrón M2 de respuesta inflamatorio que es protector, o un patrón de respuesta inflamatoria que es totalmente nocivo, ¿sí? Que en eso que nosotros estamos. Entonces, ese alumno, tengo ahora un alumno de doctorado que él trabajó, se llama Jaime Díaz, publica bastante él. Él trabajaba en periodontitis. Entonces, ¿qué él mostró? Hay unas bacterias, hay dos bacterias que son principales, se llaman Porphyromonas gingivalis y Agrigactibacter actinomycetencomitans. El AA, claro, que son las principales asociadas a periodontitis agresiva, ¿ya? Pero, además, dependiendo del LPS, del serotipo de porque cada una de esas bacterias tiene varios serotipos. Dependiendo del inmunógeno que tenga en su superficie, cada una de las bacterias puede provocar más respuesta M1 o M2. Eso fue lo que él mostró en su magíster, en periodontitis, ¿ya? Entonces, aquí en el caso, el K1 y el K2 de P. gingivalis y el B de actinomycetencomitans son los más agresivos en producir la respuesta inflamatoria. Ahora, la pregunta es, ¿será que esa producción de esos mediadores inflamatorios ahí en la corriente sanguínea de alguna manera llega al cerebro? ¿Sí? Y llegando al cerebro, nosotros ya sabemos, ya está descrito que mediadores inflamatorios, si tú tiras una citoquina, un TNF-alfa a las neuronas, le causa daño. Entonces, se puede hacer una correlación ahí, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos demostrado justamente en los últimos experimentos que hemos estado haciendo en el laboratorio, fue para mostrar que el serotipo B, ahí estamos varios serotipos, A, B, C, DAA, es el más agresivo en provocar en la microglia y en las neuronas una liberación de citoquinas proinflamatorias, mientras que el A, que es más asociado a la salud, tiene justamente el patrón al revés. Y además, eso es PCR, eso es secreción, y además si medimos la cantidad de beta-amiloide en esos cultivos está aumentada. También se sabe, esa relación ya está demostrada. Si tienes más interleuquina y más beta-amiloide, es una vía. Todo in vitro, sí, hasta ahora. Y claro, y ahí tú miras, si bien el número de neuronas no cambia aquí esa marca, tú ves que esas neuronas están totalmente sin prolongaciones, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos un análisis de Scholl y vemos que, claro, ¿cuánto las neuronas tienen el mismo número, la marca de MAP2, pero las neuritas todas retraídas, ¿sí? Y también hicimos lo mismo con Porphyromonas gingivalis, con los diferentes serotipos, también el K1 y el K2 tuvieron una respuesta inflamatoria al revés de las otras dos que son más asociadas a salud. También aumenta la expresión de los receptores toll-like receptors y además aumentan la secreción de metaloproteinasas. ¿Qué hacen las metaloproteinasas? Rompen tejido, podrían romper la barrera hematocefálica, ¿se dan cuenta? Y es un invasor, esa porfiromona es un invasor, por eso secreta metaloproteinasa. Entonces también la viabilidad es la misma, pero las neuritas están todas retraídas. Entonces, ya, hicimos el modelo en vivo. ¿Qué hicimos? Inyectamos, ese es el modelo de periodontitis, inyectamos a la bacteria en el paladar, ese es uno de los modelos que existe, por día 1 y día 7, después esperamos 45 días y fuimos a hacer el Oasis Maze. Y los outputs fueron varios, sacamos todos los tejidos posibles e imaginables para poder medir todo lo que se nos ocurría.
inclusive la presencia de la bacteria en el cerebro. ¿Ya? ¿Y qué vimos? Primero, tengo que mostrar que el modelo está funcionando. Entonces, lo primero que pudimos mostrar fue que hay periodontitis, hay resorción ósea, que es el clásico de la periodontitis. Entonces, vemos que ese es un micro-CT, es una resonancia que tenemos para rata. Entonces, ahí ellos miden la distancia que hay entre la raíz y el ápice del diente, y ahí eso se cuantifica y se ve que hay una resorción mayor en esos animales. Y que si medimos en el hipocampo suero y el líquido cefalorraquídeo, podemos medir anticuerpos de la bacteria, ¿ya? Y en la sangre, no solo en el tejido paladar, sino que en la sangre los mediadores inflamatorios están aumentados, y en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el hipocampo están aumentados. Líquido cefalorraquídeo y hipocampo, perdón, ahí está. En hipocampo están aumentados los mediadores inflamatorios, mostrando que esos mediadores llegan al cerebro o son producidos allá mismo por la bacteria que está allá. Y hay una activación glial parecida a la que vemos con el amiloide, ¿se dan cuenta? Tanto vemos astrocito como microglia. La microglia se ve menos, sí, la marca es muy malita. Y además, finalmente, que es lo último que yo quiero mostrar, tienen defectos de memoria parecidos a que tienen los oligómeros. Desgraciadamente, casi me quise morir, el año pasado, este año, salió un paper en Nature con transgénicos y porfiromonas sin la diferenciación en cepas. Tomaron las porfiromonas enteras y vieron lo mismo que les estoy mostrando acá. Pero ahí voy por ahí con la historita de los serotipos. Tengo algo más, pero realmente fue un cuchillazo. No pueden imaginar el tamaño de la desgracia. Porque, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Y ahí están las trayectorias también mostrando que están dañadas. Y finalmente, esa es la última. Tengo más amiloide también, ¿ya? En el hipocampo de las ratas infectadas. Entonces, como resumen, la idea es que si una infección en el periodonto podría llevar tanto a la presencia de citoquinas inflamatorias en la sangre como en el cerebro, o mismo esta bacteria, como es invasiva, podría romper la barrera hematocefálica y penetrar y hacer esa respuesta inflamatoria, siendo un factor de riesgo importante para la enfermedad de Alzheimer. Así que cuiden la salud oral. Y muchas gracias por su atención. Ese es mi grupo. Este es Jaime. Ese es el de la periodontitis y ella del amiloide. Y ellos son los del calcio, estos tres acá. Así que muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Una pregunta? Sí. También me pasé. Ya, 2 preguntas. Súper interesante la presentación. Yo soy odontólogo, así que... Mira. Y esas mismas bacterias están asociadas también a partos prematuros y niños de bajo Sí, peso. sí. Así Y que riesgo cardiovascular también. Cardiovascular, artritis bacteriana, es una bacteria bien diferenciada. Mi pregunta va a lo siguiente. La periodontitis, que es como la enfermedad más dañina de todas las enfermedades de las encías que podemos tener, tiene diferencias entre juveniles y adultos. Y tiene procesos también agresivos y procesos crónicos. ¿Hay alguna diferencia entre la juvenil y la adulta? Porque me imagino, dije, bueno, ¿no será que las periodontitis de adultos que son más lentas y el Alzheimer también se produce en edad? Quizá haya una relación entre el tipo de periodontitis y la agresividad y el proceso de la Muy interesante tu pregunta, porque vamos al sistema inmune, ¿no? Claramente hay un cambio cuando la persona envejece, la respuesta es distinta y eso afecta directamente a cómo responde el tejido a la bacteria. Entonces, y cuán agresiva o no es la periodontitis. Entonces, claramente es un campo que está ahí, pero nadie sabe nada. Te estoy diciendo que publicaron el año pasado esta cuestión
Y el otro significado también era que la periodontitis, la porfiromona causaría una inflamación en la guay bucal. Entonces, Tienen que ir a ver normal. ¿Ah? Tienen que ir a ver normal. Tengo que chicotear a este para que saque la Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para poder tomar